La inteligencia artificial nos va a transformar los procesos, va a hacer que tengamos que aprender unas cosas y desaprender otras. Entonces, el proceso de gestión del cambio, toda esa disposición para poderlo enfrentar, todo eso tiene que ver con talento humano, con una implicación muchísimo más fuerte porque el efecto va a ser más profundo. Hola, soy Claudia Giraldo. Esta temporada estoy con Ana Lucía Lenis. Esto es Buena Vida con Buena IA, el podcast donde te seguiremos contando cómo aprovechar la inteligencia artificial para simplificar la vida, recuperar tiempo y disfrutar lo que realmente importa. Hola Santiago, hola Nalu, ¿cómo están? Hola Claudia, Ana Lucía, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Muy contentas de tenerte hoy con nosotras. Muchas gracias por tenerme a mí. Qué rico estar aquí con ustedes. Bueno, pues hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Santiago Aldana. Para los que no conocen a Santiago, es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes. También tiene un máster en administración de MIT y la verdad es que ha hecho un montón de cosas. Él ha trabajado en el sector de telecomunicaciones, fue CIO en Telefónica, fundó una compañía que se llama UF, que era de telefonía móvil, y también ha trabajado en el sector aeronáutico, fue director de tecnología y transformación digital de Avianca y creador de Soy Yo, que es una compañía de identidad digital y prevención de fraude. Pero además de eso, pues Santiago lleva mucho tiempo trabajando en diferentes roles en compañías de fintech y últimamente está vinculado a una compañía de crédito que se llama St. Mary Credit Union en Boston. Entonces, pues tuvimos la gran fortuna de reconectarnos con Santiago después de muchísimo tiempo y él venía pensando unas cosas súper interesantes de inteligencia artificial y dijimos, no, esa oportunidad no se puede perder. Santiago, tienes que venir al podcast. Así que gracias por acompañarnos hoy. No, de verdad, con muchísimo gusto y gracias por estar en este rato. Conversemos y ojalá lleguemos a unos temas interesantes para discutir aquí entre todos. Totalmente, Santiago. Y bueno, tú empezaste tu carrera en temas de agricultura y de un momento a otro decidiste mejor estudiar estos temas de administración de tecnología en Estados Unidos, en MIT. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que te llevó a decir, quiero empezar a trabajar y estudiar en esto? Pues mira, el tema de la tecnología lo he tenido siempre. Yo fui profesor de tecnología en el colegio mientras estaba estudiando ingeniería industrial y ahí creamos el departamento de sistemas, lo llamábamos para los alumnos en bachillerato. Entonces siempre ha habido como una venita en temas de tecnologías. Como ingeniero industrial también estuve muy metido. Sin embargo, otra cosa que me gusta a mí no es la tecnología per se. Yo me acuerdo que discutí sin saber mucho, porque uno en esa época no podía discernir mucho, pero si mi carrera era ingeniería de sistemas o ingeniería industrial, por cuentas del destino, por lo menos creía entender que ingeniería industrial era un enfoque sistémico, mientras que sistemas era más los computadores y a mí me gustaba más el enfoque sistémico. Sí, decidí irme en ese entonces por ingeniería industrial y dentro de todo eso era un tema de desarrollar nuevas oportunidades, nuevas cosas. En esa época yo veía un potencial muy grande y todavía lo hay, pero para mí en ese momento un potencial muy grande en el sector agroindustrial o agrícola. En Colombia estaba todo el tema de flores, el tema de banano, el tema de azúcar, todos esos. Y algo que tal vez no les conté en nuestras charlas anteriores. Yo hice un máster en economía agrícola en Illinois, muy asociado a todo el tema de modelos matemáticos, de estadística, de cosas de ese estilo y la economía, que eso hoy en día conduce a lo que es inteligencia artificial, que es lo que ustedes quieren que conversemos más adelante. Pero entonces veían en el sector agrícola un potencial de desarrollar nuevas cosas, de crear nuevos negocios. Y bueno, arranqué por ahí, pero siempre ha estado ese granito de la tecnología, siempre ese tema de modelos matemáticos y de data también. Tal vez mirando hacia atrás uno puede conectar los puntos, en ese entonces no los entendía. Increíble. Óyeme, y una de las cosas que nos llamó mucho la atención la primera vez que hablamos contigo es que tú has tenido esta carrera súper diversa, que ha tocado diferentes sectores de la economía y pues cosas tan difíciles como pues la aeronáutica y fintech y telecomunicaciones, pero siempre ha habido como una constante y es que tú te has enfocado mucho en procesos de transformación. Y tú nos mencionaste una frase que a mí me gustó muchísimo, que fue la transformación centrada en las personas, en el ser humano. ¿Nos podrías hablar un poquito más sobre eso? Pues mira, yo creo que esto también va un poco a la pregunta anterior que hacía Ana Lucía, ¿por qué ese tema en el sector agrícola? Una cosa que
me fascinó mientras estuve en eso y que siempre me ha seguido incidiendo es un tema de desarrollo sostenible, entendiendo el desarrollo sostenible en tres ejes: el tema económico, financiero, el tema social y el tema ambiental. Pero la razón de esos tres ejes, no hay ninguna otra razón de que eso sea porque es valioso para el ser humano. Y creo que la tecnología o lo que hagamos, al final lo que queremos es tener y proveer y lograr mayor bienestar. ¿Cómo logramos ese mayor bienestar para las personas? Y cada uno tiene una vocación diferente, lo hacemos de maneras diferentes, pero creo que todos en cierta forma estamos en esa búsqueda del bienestar, ojalá con algún impacto. Y en todas estas industrias que he estado, tiene un efecto y un impacto transversal importante. Creo que tienen la capacidad de desarrollar nuevas oportunidades de crecimiento, de reinventarse, de hacer las cosas nuevas. Y eso no tiene sentido si no se traduce en un bienestar para el ser humano. Lo logra uno aterrizar también de una manera más cotidiana, si es el caso, pero cuando uno está en una empresa en búsqueda de utilidades, muchas veces es centrarse en el ser humano. Yo diría que tiene dos ejes. Uno, centrado en el cliente, ese Claro. cliente que es el valor que le estoy dando. ¿Y cómo es que le vamos a transformar su vida o a solucionar algún problema para que ahí esté en ese centro del ser humano? Pero hay otro eje que se nos puede olvidar en otros momentos, y es el ser humano que trabaja dentro de la empresa también. Ujú. Y ese Ujú. empleado, ese colaborador, y la mayor parte de la vida la vive uno en el trabajo, en Eso es cierta cierto. forma. Es cómo puede tener también un desarrollo centrado en el ser humano, no solo en el cliente final, sino en el cliente interno, en las personas. ¿Cómo logramos que eso sea compatible y que haya una búsqueda conjunta de progreso como tal? Y tú nos das una buena pista, Santiago, de que definitivamente la búsqueda de bienestar está muy de la mano con la tecnología y la tecnología debe ayudar a buscar pues que las personas estén Mm, mejor, sean más felices, puedan generar negocios. ujú. Pero tú has trabajado desde hace mucho tiempo con la inteligencia artificial y como lo hemos hablado con otros invitados que han estado en este podcast, la inteligencia artificial se empezó a desarrollar hace décadas. Ujú. Pero tú que has estado ahí desarrollando tecnología para el bienestar de las personas y usando inteligencia artificial, ¿cómo crees que ha cambiado? ¿Cuál es la diferencia entre las discusiones o cómo se utilizaba la inteligencia artificial hace unos años a cómo se está usando ahora? Sí, ese tema de inteligencia artificial como concepto, digamos que los modelos básicos teóricos existen hace rato. Yo les comentaba que me fascinaba el mundo de la estadística. Y en ingeniería industrial, mis clases preferidas fueron las de modelos estadísticos y modelos de investigación operacional. Y todo eso, en últimas, son modelos que se utilizan dentro de lo que hoy también se habla de inteligencia artificial. Creo que hay un par de orientaciones un poco diferentes. Hay unos modelos más determinísticos que van a tratar de determinar algo, y hay otros que son más probabilísticos. Pero los modelos de estadística existen hace mucho tiempo. Todo esto que vemos y que estamos sorprendidos y que vemos cada vez cosas nuevas y que hay unos avances tremendos como el OpenAI, el ChatGPT, el Gemini, el Claude, todos estos que basan en unos modelos de redes neuronales. Redes Ujú, neuronales existen hace mucho tiempo. Lo que pasa es ujú. que no había la capacidad de procesamiento ni había la cantidad de datos. Mm. Y lo que no nos imaginábamos tampoco es que conectando todos esos datos y procesando todos esos datos con unos modelos que tradicionalmente existían, se pudieran dar unos resultados como los que vemos hoy, que muchas veces nos sorprenden. No se imaginaba uno que una red neuronal, un modelo matemático allá resulta hablando el mismo idioma que hablamos los seres humanos y nos conversa y nos empieza a generar alguna empatía en algunos casos, y cómo se va traduciendo todo esto. Es asustador. Yo creo que muchos no lo entendemos todavía. Tiene una capacidad de procesamiento y de entendimiento de mucho más data que el ser humano. Puede procesar mucho más que nosotros. Claro. Pero también hay que diferenciar. A veces que empezamos a ver como la primera vez que un ser extraño nos habla el mismo idioma, lo sentimos inteligente y lo sentimos relacional y lo sentimos cercano. A mí me da curiosidad y me gusta Sí. desconectar diferentes sectores. Parte de lo bonito aquí en Boston es que puede uno empezar a mirar también otros sectores con unos niveles de avance muy grandes. Y uno de ellos fue el tema de neurociencias. Ir Ujú. aquí a un par de charlas. Tengo un milímetro de conocimiento en eso, pero sí me voy a una charla de esas donde hay neurólogos y analizando la mente humana. Y me sorprendía, por ejemplo, nosotros en el cerebro tenemos una partecita del cerebro que está detectada, que está conectada con el habla, con el idioma. Ujú. Y cuando alguna persona tiene un derrame, Así. puede estar afectado y puede perder el habla,
pero se ha encontrado que a pesar de que pueda perder el habla, no pierde la parte cognitiva, no puede expresarse hablando, pero a veces lo puede hacer escrito o lo puede hacer de otra forma. Entonces ese tema cognitivo, ese tema de conocimiento está en otra parte del cerebro también y ese también se está analizando y a veces extrapolamos, este ChatGPT, por decir el nombre que se volvió más genérico, pero todos los otros como tales, tiene una inteligencia tremenda. No, tiene ese pedacito del habla. No tiene todo el resto que tiene el cerebro, que es una parte tremendamente compleja y que desconocemos en su gran mayoría. Entonces, me estoy echando mucha carreta aquí, pero creo que Pero muy interesante. conectamos con otros mundos desconocidos y la inteligencia artificial sí nos está permitiendo hacer cosas que no nos imaginábamos. Como ustedes describían hace un rato, he estado en empresas grandes donde tenía un equipo de gente muy grande y la forma de trabajar es liderando equipos, liderando personas, logrando que haya comunicación, logrando llevar a unos términos, pero trabaja uno a través de los equipos. En otros he estado en empresas más pequeñas, bien pequeñas, de 10 personas o cosas de estilo liderando. Y ahí se remanga uno y hace. Y me pasó una cosa muy curiosa porque después de que vendimos la última empresa, que yo como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Está naciendo el mundo de la inteligencia artificial. Aprendamos un poquito de esto. Empecé a aprender, pero también mientras buscaba mis oportunidades y todo, me descubría con que muchas de las cosas que podía ofrecer de servicios yo dependía mucho de lo que hacían mis equipos y sentía que no sabía suficiente. Parte de lo que he podido aprender en este nuevo rol de manejando productos en una entidad financiera es un equipo en que soy yo con yo. Y me asustaba al principio, decía, bueno, y generalmente yo hacía una presentación y daba las instrucciones, pero el material me lo ayudaban a construir o la fuente de información, o si iba a hacer una consultoría, ¿qué voy a hacer yo consultoría si no sé esto y eso? No, pues resulta que ya puedo tener un equipo que es toda la inteligencia artificial que me ayuda a hacer muchas de las cosas que hacía otras veces con equipos que me daban el insumo para poder transmitir una idea. Eso sí, no puedo pretender que me lo haga todo como a veces pasa. Llega y dice, hágame tal cosa y qué pena la palabra, pero lo que escupa el ChatGPT es lo que se presenta y empieza a ver uno que puede decir una cantidad de basura y tiene uno que estructurarlo y manejarlo para poder ir adecuadamente. Entonces, ir sabiendo que eso no es un ser inteligente, sino que hay que guiarlo y hay que ayudarle a que le ayude a uno a hacer cosas. Ha sido parte del reto de trabajar yo con yo, pero ahora apoyado también con un equipo de inteligencia artificial para poder generar resultados. Maravilloso. Me hiciste pensar en una cantidad de cosas mientras hablabas, hablando de ese pedacito del lenguaje, ¿no? En el viaje que hicimos hace poquito, fui a un museo de ciencias donde tenían robots. Y parte de los robots fueron diseñados para generar empatía, para reemplazar mascotas en sitios donde no hay mascotas o para que se comuniquen con la gente. Y es muy extraño, ¿no? Uno les acaricia la cabeza y lo miran como, mira a mí mi perro. Entonces, es muy fácil, sí, cuando cuando Conectar. es una máquina que te responde con el lenguaje que tú entiendes y te dice cosas con las que tú sientes empatía, pues es difícil diferenciar entre la complejidad de un cerebro humano y solamente esta partecita del lenguaje de la que tú hablas, ¿no? Total, total. En inglés a un extraterrestre se le dice alien, un extraño. Y para mí este es el primer extraño, el primer alien que tenemos un contacto comunicacional tremendamente diferente y que todavía no entendemos. Claro, totalmente. Y bueno, y una de las cosas que a nosotras nos encanta de este podcast es que tenemos acceso a personas como tú, que son personas que les gusta pensar y imaginarse cosas y digamos tienen una visión más panorámica del mundo. Tú has tenido un muy buen olfato a lo largo de tu carrera para anticiparte a muchas cosas, ¿no? Tú te anticipaste a la telefonía móvil, te anticipaste a las billeteras digitales, como que has tenido olfato de saber de pronto por dónde enfocarte dentro de esa nueva innovación que viene en todo este tema de la inteligencia artificial. ¿Qué crees tú que es como la siguiente gran innovación que se nos viene? Bueno, primero, muchas gracias por ese olfato y anticiparme. Yo creo que no me lo merezco del todo. Del todo no, de nada. Eso mucha gente me ha precedido y en muchas me he equivocado y he avanzado por diferentes lados. Pero por lo menos me sirve para poder especular y echar globos y decir cosas en esto y no que esté más avanzado. Creo que es un momento que todavía estamos tratando de abarcar qué va a pasar con esto. Por un lado, un ser habla nuestro lenguaje y eso no es fácil predecible. Cuando empieza a crear contenido, empieza a generar discusiones, empieza a generar posibilidades de articular ideas que puede discernir con uno en ese sentido, si no lo logramos controlar,
pues está haciendo un hack en la forma como nos tratamos y todo, y hay que tenerlo con mucho cuidado. De nuevo, es una tecnología, no es ni buena ni mala per se, depende del Mm, uso que se le dé y puede haber de todo. Tanto que, pues ya se ve como estos elementos, por ejemplo, en Anthropic y Claude ya estaba el modelo Mitos y muy fuerte y todo, decidieron frenarlo porque estaba encontrando todas las vulnerabilidades de muchos sistemas que no las alcanzamos a ver, cómo se va a manejar esas cosas. Creo que es la primera vez que tenemos una tecnología que puede reemplazar unas labores como las que estamos viendo hoy. Y yo creo que ahí no podemos ser miopes. A veces el ser humano entra muy por el impacto de corto plazo y entonces ve que hay una oportunidad de reemplazar el trabajo de gente joven que entraba ujú. como junior o el trabajo de una persona en el call center que hacía algo porque ya ahora puede hablar y dar la información directamente. Digamos que en ese sentido no es muy diferente a lo que pasó cuando llegó la energía eléctrica y los procesos se transformaron y se demoró mucho tiempo en pasar del vapor a la energía eléctrica y en redefinir los procesos para que pudiera ser. Ahí puede ser parecido. El problema es que esta va evolucionando y va aprendiendo y va Mm, creciendo adicionalmente. Y a veces se habla mucho de que sea una inteligencia artificial responsable y transparente. Y en ese sentido se dice que tener un humano en el medio. sí. Y este tema yo creo que todavía no lo acabamos de comprender del todo cómo es. Porque una de las cualidades que hace la inteligencia artificial acá que discutíamos es que logra procesar enormes cantidades de datos que nosotros no somos capaces de procesarlos. ¿Y qué quiere decir estar en la mitad ahí? Si estamos en la mitad, somos el palo en la rueda y toda esa productividad que estaba y tenemos que vigilar todo lo que produce, pues no alcanzamos a verlo y no tenemos capacidad para estar en la mitad. A mí me gusta más otro término y es human on the loop, el humano por encima de Ujú. ese proceso. Y ese estar por encima es cómo nos ideamos mecanismos para seguir siendo responsables, para seguir siendo los que decidimos si está dando resultados adecuados o discernir entre temas de valores. Mm, Está yendo en los valores adecuados con mis valores y con los que se quieren desarrollar. Ahí todavía creo que tenemos mucho proceso de aprendizaje. Volviendo un poco al tema de los jóvenes, sí entran y reemplazan algunas funciones. Y si se quiere que sea un human on the loop, ¿quién va a ser ese humano que va a estar supervisando esos agentes en el futuro si no generamos oportunidades para los jóvenes para que puedan pasar de junior a senior y sean claro, capaces on the loop? ¿Cómo claro. hacemos Si no, no van a poder dar el salto. cómo ¿Quién les hacemos va a para enseñar? cómo Sí, ¿qué va a pasar en 10 o 20 años? porque lo que no queremos es que esto no lo controle y no lo gobierne el ser extraño. Ese sí no lo Pues no. queremos. No nos preparamos para seguir gobernando. Se Y va a otros nos queremos jubilar, ¿no? Entonces, porque algún día nos tocará a unos irnos y a otras generaciones tomar las decisiones. sí, y en esa línea, ¿sabes qué? No tengo una respuesta clara, pero me pasa por la cabeza muchas veces y dice uno, hombre, ¿a quién se le ocurrió que nosotros debíamos trabajar 5 días a la semana y descansar 2? O como arrancó que el único día de descanso era el domingo, es el séptimo día, según la Biblia, y los otros días trabajar y el séptimo recostarse a descansar. ¿Quién dijo que esa era la proporción? ¿Y qué tal si fuera al revés, que Mm, no 6 y 1, sino 1 y 6, que descansáramos 6 y en uno trabajáramos? ¿Cuál es esa proporción adecuada? El tema es, si hay otra proporción, y si ya se ha visto muchos países también yendo avanzados, no algo tan extremo, pero sí a decir que se baje la jornada laboral de 5 a 4 días y se ha visto mayor productividad y se ha mm, visto mayor generación de valor. Ahí un poco el tema es, ¿qué entendemos por valor? ¿Es solo valor económico? ¿Es bienestar también? ¿Y es un valor para quiénes? ¿Va a haber una concentración de la riqueza o hay una forma de distribución? Y eso llega a unas discusiones de otros niveles también muy grandes que están en curso en este momento y es, ¿será que la sociedad entera debería ser dueña de esta inteligencia artificial y que debe generar unos recursos que se deben redistribuir? Y ya hay políticos empezando a pensar eso, se le cobran unos impuestos a esto para que los robots, los agentes paguen impuestos para poder redistribuir para que todos tengamos bienestar. Ese es un modelo. ¿Qué tan compatible es ese o va a tener los mismos retos que tuvo el comunismo en su momento? ¿Y cómo va a ser ese tema ya no en cuanto a redistribución de la riqueza o del sueldo, la parte económica, sino del bienestar, de cómo me siento yo como persona con lo que estoy haciendo, con lo que soy capaz, con lo que quiero aprender, cómo quiero ser valioso, ya no en términos económicos, sino como persona, como ser humano? Entonces, tengo más preguntas Cre- que respuestas, pero pues, ¿qué he visto yo ahorita? Tuve un cambio de vida,
dramático, no estoy liderando gente, no estoy liderando una organización, y me pude reinventar utilizando la inteligencia artificial y se me volvió un motor de aprendizaje. Para mí la inteligencia artificial, lo que más la uso hoy en día es como un motor de aprendizaje. Y ya el conocimiento no es un recurso escaso. Por darles algunos ejemplos, leer un libro de historia o historia novelada, la forma de leerlo se volvió totalmente diferente. Todo el tiempo llego, leo, estoy fascinado con la historia, encarretado, pero me dan un par de anécdotas o de personajes y lo que hago es voltear y empezar a investigar sobre ellos y saber más de su vida y entonces hacer todo el tema con el chat para poderlo hacer. Cambia totalmente la dinámica y ese mundo de conocimiento está disponible ahí en una pantalla, facilísimo. Y se puede llegar a cosas mucho más sofisticadas que eso. En el mundo de pagos, que es uno que está evolucionando tremendamente, se me ha vuelto también una fuente de inspiración para poder ir entendiendo y evolucionando y entendiendo los problemas. O sea, Claudia, yo creo que Santiago nos ha resumido en unos minutos todos los grandes dilemas de la inteligencia artificial. Yo ya tengo, wow, es que preguntarte a ti es impresionante porque tienes demasiadas ideas muy, muy interesantes en tu cabeza, pero yo te voy a llevar al punto más práctico, porque tú nos contaste que ya no estás en una gran organización diciendo, quiero hacer esta idea, equipo, ejecuten, sino que usas la inteligencia artificial en tu trabajo. ¿Eso significa que tú ya tienes empleados digitales? Pues esa es una idea que ha estado evolucionando y que se va viendo cada vez más real. Yo personalmente no sé si lo definiría que mi equipo es así, pero sí te doy unos ejemplos. Sí he visto en algunas empresas que se empiezan a organizar así y lo que empiezan a hacer es a tener equipos mezclados de seres humanos y agentes de inteligencia artificial. Y se empiezan a clasificar un agente es un trabajador, que es en este caso una inteligencia artificial, donde se le empieza a decir, bueno, este trabajador tiene este perfil de inteligencia o de conocimiento que va a estar aportando en este equipo. Y empieza a definir diferentes agentes de acuerdo a los perfiles de conocimiento e inteligencia que quieren. Y empiezan a ser personas o jugadores un poco diferentes. Yo no diría que estoy tan allá, pero yo creo que puede ser similar. En este momento estoy muy metido en aprender cómo va a transformarse todo el tema de comercio electrónico y de pagos con la inteligencia artificial. Recordamos hace 20 años, eso fue totalmente transformado por el e-commerce. Y el e-commerce empezaron las páginas web y el World Wide Web y todo, y a hacer pagos y a permitir que surgieran grandes empresas como Amazon a poder proveer los servicios de una manera diferente. Pero todo eso tocó crear la infraestructura. Hoy en día eso estamos reinventándolo, porque los que van a comprar no van a ser seres humanos en muchos casos, sino estos agentes, que le encargo que me planee mi viaje con los hoteles, con el carro, con los tiquetes y todo, va, me planea y me trae aquí unas soluciones y además compre y yo le doy tales autorizaciones. Pues eso va evolucionando muy rápido. Y todas las semanas yo veo que se lanza un nuevo protocolo y entonces que Google lanzó no sé qué cosa, que Mastercard lanzó otra, que Visa también otra y que Stripe otro y que ahora se pueden hacer temas por criptomonedas y cómo se empieza a manejar todo eso. Y eso abruma, es una cantidad de información que llegaba, leía yo y empezaba a creer que leyendo aprendía. Y también me gustó una frase en una conferencia hace poco que decía, no, es que nadar no se aprende leyendo. Se Sí, aprende claro, nadando. claro. Y bueno, ¿cómo transformo esto? Porque sí, estoy leyendo y me quedo muy en la nebulosa y no logro aprender. Y creé en la versión Santiago, yo diría que como dos agentes, como tal, dos perfiles, digamos. Uno, un perfil de alguien experto en temas de pagos en tecnología, que me ayuda a descubrir todos esos protocolos y frameworks que van saliendo y los tratamos de integrar en un prototipo. Yo no he desarrollado desde que estaba en la universidad, que ahí renuncié a desarrollar, yo decidí que desarrollar no era para mí, pero ahora lo que sí me interesa es entender por qué cada uno de esos protocolos tiene valor y por qué se necesitan y qué es lo que suman en esa cadena. Pero no desde el punto de vista técnico, pero sí cómo conecta. Entonces ese es un perfil, alguien muy técnico. Pero el otro, el que me compatibilizaba esto, es un perfil de un profesor, un coach que cogiera todo eso que se estaba desarrollando ahí y que me fuera explicando por qué cada uno de esos protocolos tiene una razón de ser y qué es el valor que trae sobre la mesa y por qué una empresa lo puede necesitar. Y mezclando esos dos, también tengo otro que me ayuda a descubrir todas las publicaciones que están sacando permanentemente de nuevos protocolos o cosas de estilo. Y cada vez que sale uno, digamos así, nos reunimos los cuatro, digamos, esto tiene sentido incorporarlo en el prototipo
uy, sí, esto cambia tales y tales cosas, me dice el técnico, pero después el coach dice, sí, porque esto para una empresa en ese sentido puede tener, uy, listo, incorporémoslo en el prototipo. Entonces, digo, desarrolle esa cuestión y lo junta y hace el código. Yo no tengo ni idea del código, pero entonces empieza a mostrarme cómo esa interacción empieza a funcionar y el otro me empieza a explicar y mientras tanto el otro sigue investigando a ver qué otras cosas nuevas van saliendo. No sé si es lo mismo, pero se vuelve es una forma de interactuar diferente, ¿no? Son diferentes Claro. perfiles y donde ese conocimiento del técnico, el profesor y el investigador son un equipo de agentes conmigo que interactuamos de una manera diferente. Anteriormente yo le podía pedir a alguien de mi equipo, oiga, explíqueme cómo funciona tal protocolo. Y él tenía que, yo no sé cómo investigaban y bueno, y se tomaban un curso y llegaban y Y después volvían. y después me explicaba las 3 cositas que debía yo conocer de todo el bulto que debía haber conocido. Entonces, creo que hay una forma de interactuar diferente y tenemos que ver cómo la afinamos. Oye, Y lo pone a trabajar duro Santiago a esos agentes. Yo creo que va a ser el primer humano que le van a pedir vacaciones o algo así, esos agentes. o por lo menos que ellos sigan trabajando para yo poder ir a las vacaciones. O No, pero también. por supuesto. No, pero mira lo importante de lo que dices tú, ¿no? Porque tú los tienes a los tres en funciones muy definidas, pero el que toma las decisiones y el que mira que se incorpora en el prototipo y todo eso, pues eres tú con el Y es, criterio y con la experiencia que tienes, ¿no? y es chistoso porque a veces me sugieren, uy, sí, esto cambia radicalmente, esto deberíamos incorporarlo. Y empieza uno a preguntar, pero si es así, porque esto me parece que tal, tal y tal. Claro. Y lo que tiene el problema la inteligencia artificial es que es muy raro que le diga a uno que no. Sí, Siempre quiere decir que sí. Entonces, ¿cómo empieza uno a ser ese crítico? ¿Y cómo le di las instrucciones para que sea más crítico y para no siempre darle la razón? Entonces, después le dice uno, oiga, yo creo que esto no por tal y tal cosa. Ah, puede tener razón. ¿Cómo empieza uno a decir cuál es de los dos el que le tiene la razón? Eso es muy maleable. Entonces, ¿cómo empieza uno a tener un criterio para poder saber por dónde ir? Es algo de las capacidades que tenemos que desarrollar, porque es que somos muy dados a eso. Incluso en equipos con seres humanos, a uno le gusta más trabajar con aquel que le lleva la razón y que vamos, trabajamos juntos y vamos todos fuertes. Y cuando le toca a un equipo con alguien contradictorio y que hay fricción, creo que Difícil. son las experiencias más valiosas porque se genera más capacidad de ver otros puntos de vista y todo, pero son más retantes también. Y aquí claro. que solo le dan a uno la razón, ¿cómo hace uno para no dejarse llevar por algo que no necesariamente sea el camino? Oye, y una cosa que tú mencionabas hace poco era el tema del bienestar, que a mí me encanta porque en estos días le comentaba a un amigo que hizo un posteo en LinkedIn y le decía yo, oye, qué maravilla que tú estás hablando de estos temas porque la gente piensa que hablar de inteligencia artificial es hablar de tecnología y del gadget del día, ¿no? Del truquito del Ujú, día o la noticia, pero realmente es una conversación sobre cómo vamos a replantear todo lo que se nos viene, cómo ujú. replanteamos el bienestar en general para nosotros y a qué le apostamos y a qué no y cómo lo hacemos. Y una de las apuestas que nosotros tenemos con este podcast es justamente que la inteligencia artificial la usemos para vivir mejor. Por eso el nombre del podcast, Buena Vida con Ujú. Buena IA. ¿Tú sientes que a ti la inteligencia artificial te ayuda a vivir mejor? La respuesta en mi caso en particular, sí. Que siempre lo sea, no. Y en mi caso en Ok. particular, yo creo que me ayudó en un momento de transformación de mi vida, de irme de Colombia, venir a Estados Unidos, empezar a buscar puestos, esa búsqueda de puesto, eso, otro camino. Mi intención no era volver a crear una empresa, no estaba para eso en este momento, pero la inteligencia artificial me permitió, estaba ocupado todo el tiempo, no he dejado de trabajar Claro. un buen rato, sí, sin ganarme un peso, pero trabajando todo el tiempo y me permitió abrir nuevos horizontes. Me hiciste recordar muy joven que cuando estaba en el colegio, cuando les dije que empecé a tener temas de tecnología, yo en esa época decidí, pero así explícitamente, que el momento que estaba cruzando en la vida era un momento para casi que encerrarme a aprender. En esa época sí me gustaba desarrollar, entonces aprendí Basic, aprendí las otras cosas y me iba a cursos de computadores y cosas de ese estilo. Y irme en ese proceso de aprendizaje y de conocimiento me permitió mucho. Bueno, era otra forma de hacerlo, era pagar unos Claro. cursos con la gente. En ese momento es algo parecido, casi que enfrentar ese nuevo momento era, venga, cómo me encierro, en el buen sentido, no encerrarme en 4 paredes, sino cómo me busco en mi interior una capacidad de desarrollarme y de aprender nuevas cosas. Y para mí la inteligencia artificial ha sido valiosísima, ha sido una capacidad de abrir mi mente a nuevos temas, de sintetizar, de tener un proceso de aprendizaje muy fuerte. Entonces, por eso la respuesta en mi caso es muy clara. Y no, y a veces me embiste también. Pero
cuando empecé a volver a ver pantallas donde había código, yo decía, no, yo no soy capaz de ver esta cosa, esto no entiendo ni la pantalla ni nada. Y entonces aprendí que la forma era copiar el pantallazo y preguntarle qué es esto y vuelvo a explicar desde cero y Claro. empezar a hacer todo. Volvamos a lo básico. Y ahí es donde digo que el conocimiento está totalmente disponible y vuelve uno a aprender. Ahora, yo sí creo que tenemos unos retos muy, muy grandes. Y uno de los que más me preocupa es este de los jóvenes. No hay ninguna información estadística que diga que sí está rebajando la capacidad de empleo, pero yo sí siento algunas cosas y no sé si es cierto o no, pero lo que ve uno también es en las graduaciones que hubo recientemente, se mencionaba la palabra inteligencia artificial y empezaban a chiflar y empezaba a ver el Abuchar. malestar. Y eso puede que no sea cierto, pero sí es cierto que está pasando, que lo están abuchando, están teniendo esa percepción. Y si es eso, ¿cómo hacer para que sea compatible para lograr un bienestar y la resistencia? Yo creo que en el largo plazo no me preocupa tanto, me preocupa más el corto plazo, esa transición a las nuevas formas de trabajar, de ocuparnos y de tener una vida con bienestar. Esa transición para mí va a ser muy difícil. Pero tal vez, Santiago, de pronto en la forma en que estamos educando a la gente más joven siempre va un poco más lento de la realidad, ¿no? Siempre la tecnología va demasiado rápido. Y claro, ahora hay como una brecha entre la educación tradicional, todos los que estuvimos en la universidad y los jóvenes que están saliendo con esa educación tradicional y lo que se están enfrentando cuando van a un trabajo o cuando van a buscar un trabajo ahora. Pero tal vez en algún momento esa brecha se acorte y la educación se adapte y los jóvenes puedan empezar a aprender otras habilidades. Pero va a pasar un tiempo, como dices, y por supuesto es preocupante. Tú nos has hablado muchísimo de cómo usar los agentes, nos has dado unas ideas muy interesantes. Yo estoy pensando en muchas de las personas que nos escuchan, que tienen mucho interés en la inteligencia artificial. A lo mejor dicen, ve, yo debería pensar en crear un agente para mi consultorio médico o para mi negocio o para mi trabajo en publicidad. ¿Cuáles son esos consejos, esos tips que nos podrías dar de qué es lo básico que hay que hacer para desarrollar estos agentes y qué cuidados hay que tener como en la parte más básica, más sencilla que se te pueda ocurrir? Pues tal vez lo primero es no tenerle miedo a empezar a tocarlo. Y tocarlo es muy fácil, es que habla nuestro lenguaje inicialmente. Entonces, tocar nuestro lenguaje es muy fácil. Pero así como digo que es muy fácil, hay que tocarlo con cuidado. Puede decirle todas las mentiras que se le ocurran y en una forma muy creíble. Y lo convence a uno. Entonces, no comer entero. Y tal vez en ese mismo proceso, cuestionar, discernir. Tú hablabas ahorita de esa transición para los jóvenes. Yo creo que los jóvenes ya hicieron esa transición, son nativos digitales hace rato y ya incluso pueden hacer este proceso mucho más rápido que nosotros. Nosotros tenemos que desaprender procesos y desaprender es más difícil que aprender. Yo creo que los jóvenes están más dispuestos y ya vienen así. Y lo que pasa es que no tienen el complemento del otro conocimiento que tenemos con la experiencia. Yo creo que el reto con ellos no es embeberlos en la inteligencia artificial, sino embeberlos en el otro conocimiento y darles ese expertise, que es diferente. Ahora, gente mayor, y no necesariamente muy mayor, sino gente que lleva ya varios años en el trabajo, eso sí que si no aprenden, ¿cómo va a ser la cosa? Y hay algunos que dicen, no le tenga miedo a que la inteligencia artificial le va a quitar su puesto, téngale miedo a aquel que con inteligencia artificial sí le va a quitar su puesto. Y digo, sí, esa es una forma de tranquilizar, que sí, aprendan, pero si va a haber un impacto en puestos, yo creo que sí, de todas maneras. Yo hoy en esta empresa no se ha despedido nadie, pero sin contratar una sola persona más, estamos pudiendo abarcar temas que antes no tenía ninguna capacidad de hacerlo sin más personas. Entonces, esa ayuda adicional está viniendo no de personas, sino de agentes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo empezar a hacer esto? Yo creo que hay que tocarla sin miedo, hay que aprender un poco para discernir. Va a seguir evolucionando tremendamente y la verdad es que lo vemos uno en todas las cosas. Es que así no quiera, lo está viviendo. Nada más el tema de manejar de un sitio a otro. ¿Cuál es la mejor ruta? Eso es inteligencia artificial, lo que hace Waze o lo que hace Google. La forma como lo empiezan a uno a atender en algunas empresas también está utilizando cosas. La inteligencia artificial está hace rato. El Netflix, que uno va y le dice cuáles son las películas que le gustan a uno, ahí hay inteligencia artificial. O sea, la verdad, todo lo estamos viviendo. El tema es cómo empezamos a no hacer receptores, sino actores también. Oye, Santiago, y en esa misma línea de pensamiento,
que hablabas tú del tema de tú trabajando con tus agentes y de las empresas que empiezan ya a planear sus equipos teniendo personas y agentes de IA. ¿Cómo crees que va a ser esa interacción a futuro hombre-máquina? Porque entonces eso plantea también que responsabilidades distintas para las diferentes personas y la dinámica cambia, ¿no? Tu pregunta es muy buena y creo que no tenemos la respuesta todavía como seres humanos, pero sí creo que debe haber caminos para tratar de llegar a esas respuestas. A mí me sorprendió, hace poco estuve viendo una estructura organizacional que para mí fue sorprendente y me hizo mucho sentido. Hay una empresa acá que se llama Moderna. Las vacunas, sí. Sí, ellos tienen una persona, por cierto, mujer, que vino del mundo de recursos humanos y no solo maneja todo el tema de recursos humanos, sino todo el tema digital como tal. Y está bajo su rol las dos. Y creo que eso ayuda a que eso no sean silos. Siempre los proyectos de tecnología, los exitosos, han considerado el tema humano para poder ser exitoso. El tema de gestión del cambio, el tema de aprendizaje, el tema de transformar los procesos, que es en últimas lo que estamos diciendo acá. La inteligencia artificial nos va a transformar los procesos, va a hacer que tengamos que aprender unas cosas y desaprender otras. Ese proceso de gestión del cambio, toda esa disposición para poderlo enfrentar, todo eso tiene que ver con talento humano, con una implicación muchísimo más fuerte porque el efecto va a ser más profundo. Tenemos que desaprender muchas más cosas y tenemos que dejar de hacer muchas cosas que hacíamos y empezar a ver dónde generamos y dominamos y controlamos ese ejército o esa nueva capacidad que va a estar trabajando para nosotros. ¿Cómo va a ser? Pues hay quienes empiezan a tener estructuras organizacionales donde combinan esos equipos. ¿Cómo lo hacen bien? Mi ejemplo de pronto sonaba demasiado ciencia ficción y todo. Es más aterrizado que eso que hablábamos, que tengo 3 agentes para mí. No es que tenga un equipo de 3 agentes. No, simplemente tienen ese enfoque de preguntas para traer cosas de discusión a la mesa. Entonces, sí, uno tiene que darle foco para poder navegar todo ese exceso de información que hay. Entonces, ¿cómo articula eso? Yo creo que todavía no lo tenemos claro. Sí creo que las organizaciones redefinen el valor de las personas, el bienestar de las personas se redefine y creo que estamos en el primer round de una cosa muy larga, porque tú lo dijiste hace un rato, la tecnología va muchísimo más rápido que las personas, pero no solo en el aprendizaje individual, sino en cómo sacarle valor y las organizaciones todavía no saben cómo hacer esto. El 95% de los casos no llegan a un entorno productivo todavía en las empresas. Solo el 5%, y ese 5% han logrado encontrar cómo transformar ese proceso. Entonces, no te tengo la respuesta, tengo malas preguntas, pero es difícil, no es fácil. Claro. Y Santiago, ¿cómo crees que va entonces a cambiar un poco esas funciones como empleados o como emprendedores? Porque pues realmente va a ser un poquito diferente y tal vez cuáles son esas habilidades que crees que necesiten los líderes del futuro, ya sea la persona que quiere abrir un negocio o una nueva oportunidad o crecer en una empresa y desarrollar una oportunidad liderando un equipo de trabajo en una empresa. No sé si te respondo la pregunta muy completa, pero te doy unos ejemplos que pueden de pronto guiar algunas ideas. Aquí en Estados Unidos, y ya llevo un año en Estados Unidos, seguramente en Colombia también se habla lo mismo, de empresas, las llaman solo entrepreneur, un emprendedor solo. Y es un emprendedor solo que logra tener una empresa con todas esas funciones. Y ya incluso algunas que son unicornios, empresas de más de 1 billón que están generando ingresos como tal y los hizo una sola persona. Creo que parte de lo que da la inteligencia artificial, a mí me gustó un símil que oí, esto no es mío, sino que se lo oí a alguien más, y es la inteligencia artificial funciona como una especie de máquina de tiempo. Pero una máquina de tiempo entendiéndola un poquito diferente. Es una máquina que comprime el tiempo. Entonces, anteriormente yo me podía demorar 1 año en poder ver que este camino era el adecuado o no era el adecuado y tenía que hacer todo eso. Esto lo comprime. Puedo hacer la aplicación en lo que me demoraba 6 meses, ahora lo puedo hacer en 1 semana, digamos cualquier cosa. Y comprimió ese 6 meses a 1 semana para poder verificar y poder experimentar más rápidamente y encontrar un camino. Entonces, si eso es lo que hace la inteligencia artificial, comprimir el tiempo y permitir mayor búsqueda de caminos, ¿cómo aprovecho esa mayor velocidad para responder las preguntas más rápido? ¿Y cuáles son las preguntas que tengo que responder? ¿Y cómo llevo a poder encontrar alguna respuesta a todas ellas? Eso hace que la organización del solo entrepreneur logra moverse solo, pero también las empresas como tal de grandes equipos tienen que organizarse para lograr comprimir ese tiempo de una manera adecuada. Muy buen ejemplo.
Sí, óyeme, y tú nos hablaste del tema de los prototipos, que tú lo usas para testear prototipos. Sí. ¿Qué es eso? ¿Nos puedes dar un ejemplo de algo que haces? A ver, voy a tratar de no ir a temas muy técnicos, pero de pronto alguna ilustración. Volvamos al ejemplo de irme de vacaciones de viaje. Si estoy en ese tema, necesito ir a buscar unos hoteles y necesito buscar unos carros para alquilar, si es el caso, o necesito también unos tiquetes y necesito cuadrar las agendas de toda la familia y necesito ver el presupuesto y necesito ver todas esas cosas. Si es así, vas a ir de compras a hacer eso. Y ese que va a salir de compras es un agente. Yo le debo decir a esa gente, vaya, sale a comprar. Y ese va a buscar otro agente, que es el vendedor. Entonces hablábamos de Ujú. comprador y vendedor. Entonces lo primero que vi es, bueno, ¿cómo se hace para que dos agentes se logren comunicar? Ujú. Y esos dos temas de lograrse comunicar, lo primero que hice fue, bueno, créeme, los dos agentes, uno vendedor y uno comprador. Y lo creé y eso se crea en un servidor, un computador, y hay uno que llega y le dice al otro, yo quiero comprar este tipo de cosas, y el otro dice, yo vendo este tipo de cosas. Entonces, habla. Listo, esa fue la fase cero. Pero después dijo, bueno, y ahí entonces, ¿cómo hace para encontrarse? Entonces sí, eso funcionaba todo si estaban dentro del mismo contexto y ya se conocían y se podía hacer, pero pues eso no tiene ninguna gracia. Entonces, ¿cómo se ponen a encontrarse? Entonces empecé a hacer investigación de diferentes empresas que permiten esa búsqueda y me encontré algunas cosas que en este momento todo está evolucionando. Imagínense al final de los años 90, donde estaban haciendo el Internet, el World Wide Web, cómo encontraba uno la página de Amazon. No existía Google todavía. Claro. Había un directorio para poderlo buscar. Todo eso se está redefiniendo y ya no es para búsqueda por humanos, sino para búsqueda por agentes, por código. Agentes. ¿Cómo se está creando ese Internet de los agentes para poder encontrar? Entonces hace una esa investigación y encuentra que hay algunas cosas experimentales para que ellos se encuentren. Listo, probémoslo. Entonces supongamos que ese va a ser el camino. Entonces haga que vayan y se busquen allá como el Tinder de los agentes para irse a encontrar. Entonces, ya entendiendo, le dije, listo, programémoslo y hagámoslo. Pero después de eso, decía uno, bueno, pero porque va a haber muchos, ¿cómo saber si es legítimo o no es legítimo? Listo, tiene que tener unas credenciales y tiene que tener una identidad. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Le preguntaba, entonces, mire, existen estas otras alternativas y salieron estos otros protocolos. Entonces, listo, prográmele esa identidad y ya sabemos que este agente es un vendedor y ya sabemos que este es un comprador y que este puede hacer esto y están autorizados para esta cosa. Pero ¿quién los autorizó? ¿Y cómo se verifica que lo haya autorizado un humano? Eso se puede hacer con estas credenciales y son estos protocolos. Entonces es ir construyendo toda esa cadena de confianza para que al final se tuviera que dos o múltiples agentes pudieran descubrirse, que pudieran hacer unas transacciones que estaban autorizadas por una persona y que hubiera toda la trazabilidad para que esa persona sí les hubiera dado ese permiso, que lo que están haciendo sea acotado a lo que se les dio permiso, que Ujú. puedan utilizar mecanismos de pago. Entonces son tarjetas o criptomonedas y entonces cómo se utiliza esas tarjetas y esas criptomonedas y para hacerlas cómo se autentica o cómo define que sí está autorizado para poder hacer esa transacción. Y en fin, ahí va construyendo sobre eso Wow. un poquito más y se da toda la cadena transversal. No, ¿sí fue ilustrativo o se fue muy técnico? No, pues claro, súper interesante. Es como volver a empezar, pero ya dentro de un mundo enteramente digital. Sí. Todavía no sé si le daría mi tarjeta de crédito, pero Sí, igual. Estoy de acuerdo. Y si te acuerdas, cuando nació el Internet, ¿en qué página web estabas tú dispuesta a meter tu tarjeta de crédito? Claro. Ninguna. total, en ninguna. Nadie compraba no, yo quiero meter mi tarjeta de crédito ahí y tocó aprender, pero toca tener toda esa cadena de confianza para que se pueda desarrollar. Al principio había muchas páginas y uno no se atrevía a meter la tarjeta de crédito en ninguna de ellas. No. Y ahí uno lo hace como más tranquilo, ¿no? Sí, total. Todavía hay quienes se engañan. No sé cómo lo desarrolla uno. Bueno, pues Santiago, yo creo que tú nos has hablado muchísimo de hacia dónde va la tecnología. ¿Hay algo más que te emocione o te asuste de todo lo que viene? Habíamos hablado del tema de los jóvenes, etcétera. Si miramos dentro de 5 años, ¿hay algo más que te genera inquietud sobre los temas de inteligencia artificial que hemos conversado contigo? Sí, y mucho más. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de oír a Harari. Sí. Harari para mí es un gran pensador, es un historiador, pero que se metió en ver la historia de las comunicaciones, la historia del ser humano como mecanismo de comunicaciones y esto, él la define también la inteligencia artificial como el primer hack al ser humano, donde hay alguien que está produciendo ese contenido y no es de origen humano, es Ujú. alienígena, es un ser extraño. Y cuando se dan procesos donde se llega a la creación de contenidos falsos
y malintencionados o bien intencionados, pero que son debatibles y que no es fácil discernir cuál es real y cuál no es real y que empieza a generar una capacidad de construir pensamiento y de construir conversaciones y la dialéctica en general. A mí ese tema me preocupa mucho, como las conversaciones y discusiones que son entre seres humanos son difíciles y cuando son incididas y manejadas también incluso manejadas por humanos, pero a través de métodos masivos con inteligencia artificial, cómo manejar eso es bien complejo. Ve uno también como el último modelo de Anthropic, bueno, Mitos decidieron no publicarlo, pero después publicaron otro y el gobierno llegó y dijo, no, eso es de inteligencia y lo prohibió, cómo se va a manejar eso. Y eso va a llevar a una concentración de la riqueza. ¿Quiénes son los que van a tener utilidad sobre esto y quiénes no? ¿Cómo empezar a generar un valor en términos económicos que sea diferenciable y no reproducible? Porque si se caen todas las barreras de entrada, pues no hay posibilidad de crear utilidades y si no hay creación de utilidades, no hay generación de valor. ¿Cómo es ese otro mundo? Pues yo creo que es un momento apasionante para definir. Creo que los seres humanos estamos hechos para enfrentar esos retos, pero no deja de ser un reto muy grande. No es un Muy reto. grande. Santiago, y no quisiéramos dejarte ir antes de que nos recomiendes algo para la audiencia. A nosotros nos gusta siempre pedirle a nuestros invitados que nos ayuden con ideas de podcasts, libros, cosas que te han parecido interesantes sobre los temas que hemos discutido para los que quieren aprender más. ¿Títulos en particular, ya Sí, específicos? Total. Sí, a mí hay uno que me apasiona y que va al ejemplo que le comentaba hace un rato, que es la historia novelada. ujú. Leerse a Santiago Posteguillo, todos sus libros, un mamotreto cada uno como de 1200 páginas, pero leérselo con una inteligencia artificial al lado y con la capacidad de tener también un mapa abierto todo el tiempo, es una experiencia diferente. Igualmente con otros autores de libros de historia novelada. Parece que la experiencia de leer o historia novelada depende del gusto. Hay quienes son mucho más fuertes y van a la historia ya concreta como tal, pero creo que se vuelve una experiencia diferente si uno la complementa. Eso me encanta y creo que es muy agradable. Y dentro de eso, los podcasts históricos, pues la más cercana que tenemos son los de Diana Uribe, que son espectaculares. Sí, buenísimos. Santiago, Bueno, muchísimas gracias. Te No, a agradecemos ustedes. hemos enormemente. aprendido Sí. muchísimo hoy. Bueno, qué De bueno, me verdad, alegra muy mucho. agradecidas por compartir con nosotros y con nuestra audiencia, porque nos dejas pensando, pero también nos motivas mucho y yo creo que, no sé, sale uno con ideas de, uy, yo tenía ganas de hacer esto y como que Santiago ahí me dio una pista de qué podría hacer, porque a veces uno tiene muchas ideas, pero no sabe cómo dar el primer paso. Así que creo que nos has dado ideas muy útiles, ejemplos muy claros. Muchas gracias. No, con mucho gusto y para mí fue un placer. Yo estuve muy divertido acá. Muchas gracias. Aprendí mucho de ustedes también. Ay, tan lindo. Muchas Bueno, gracias. y esperamos entonces en un tiempito volver y retomar algunos de estos temas y ver cómo ha avanzado, porque como dices tú, estamos en un punto donde uno tiene más preguntas que respuestas. Sí, así Pero es, nos así has es. puesto a pensar en cosas muy interesantes y de verdad que te agradezco todo ese tiempo que nos destinaste y no solo el tiempo, sino que nos dejes entrar un poquito en tu cabeza y en lo que estás pensando. Muchas gracias, con mucho gusto y lo disfruté muchísimo. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Buena Vida con Buena IA. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No se Ujú. olviden de suscribirse en YouTube o en Spotify para que les lleguen las alertas de los episodios nuevos. Y si ustedes son uno de esos casos de uso interesante de inteligencia artificial, no duden en contactarnos, que nos encantará hablar con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el episodio que viene. Chao. Chao, nos vemos. Gracias.